Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. Amigos, hermanos, buenas noches. Un placer estar con ustedes como cada semana para compartir el estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad, el capítulo 20 del libro de Ezequiel. Y vamos a mirar aquí el contraste entre la historia de lo que es el pecado de Israel y la historia de la compasión, de la misericordia, de la benevolencia de Jehová sobre su pueblo. Cómo estos elementos se conjugan en este escrito para darnos a entender una mejor visibilidad de lo que Dios tiene para su pueblo Israel. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, quiero bendecir tu nombre, quiero darte gracias por la bendición que tú nos das para nuestras vidas cada día. Padre, gracias por todo lo que tú realizas en nuestra vida a cada instante y porque nos permites estudiar tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera brevemente y sin extenderme demasiado, cuando hablamos de Israel, aquí en el texto bíblico y en la Biblia en su totalidad, tenemos que tomar la precaución de que no estamos hablando del Estado de Israel que se funda hace no tantos años en nuestra historia. Por lo tanto, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de este Israel bíblico, del Israel que tenía a Dios como
el Dios Todopoderoso, que era quien colocaba a los reyes, incluso diría yo a petición del pueblo, ese Israel espiritual que nace desde la fe de Abraham, cuando Dios lo llama desde Ur de los Caldeos y le dice que va a formar a través de él un pueblo. Y la Biblia señala que lo que se le cuenta por justicia a Abraham es su fe. Por lo tanto, los lazos de este Israel serían más bien espirituales, más que consanguíneos, aunque consanguíneos también formarían una nación. Por lo tanto, no tenemos que confundirnos. Y la Biblia nos habla que nosotros, que en otro tiempo, dice ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo, han sido injertados en este Israel espiritual, conformando un solo pueblo para Dios. Y pensando entonces en la eternidad de Dios, es que viviremos con Dios como un solo pueblo. Por lo tanto, hagamos esa diferencia. Hoy día los problemas políticos que tiene Israel es el Estado de Israel, no el Israel bíblico. Hagamos por favor esa diferencia, que creo que es importante notarla y que no debe conducirnos a errores y a conflictos. El Israel de la Biblia, el Israel que nosotros conocemos, es el Israel guiado, gobernado por Dios, y que era la nación toda, un solo pueblo, que tenía a este Dios, que los guiaba a través de los profetas en su tiempo, a través de los reyes más tarde, pero también hubieron reyes que se apartaron de Dios y condujeron a la nación de Israel a lugares que no debían hacerlo. Y por lo tanto cayeron en estos problemas de cautividad, como los que hemos visto en este libro de Ezequiel. Por lo tanto, creo que es pertinente que nosotros en este tiempo que se enarbolan tantas historias y se enarbolan tantas banderas también por la nación de Israel, hay que hacer la diferencia entre el Estado de Israel y el Israel de la Biblia, del pueblo de Dios, el cual usted y yo estamos injertados también ahí como una rama para conformar este nuevo pueblo. De ese Israel estamos hablando. A ese Israel nos referimos cuando hablamos de la historia del pecado de Israel, y nos referimos al Dios de Israel, al Dios que lo aparta para llevarlo a la tierra prometida, al Dios que lo protege, a ese Israel, al Israel de la fe. Por lo tanto, vamos a mirar aquí en este capítulo 20, como dije, esta historia, pero una historia desde dos perspectivas. Por un lado, una historia de pecado de la nación al apartarse de Dios, y por otro lado, la historia de la misericordia, del amor, de la bondad, de la gracia de Dios. Esa historia de la gracia para nosotros en nuestro tiempo, que nos habla acerca de la gracia restauradora y sanadora de Jesús, que nos lleva de victoria en victoria. De eso estamos hablando y en eso estamos concentrados hoy día, y vamos a mirar aquí, como dije, en este capítulo 20. Vamos a empezar entonces desde en los versículos 1 al 4, cómo los ancianos de Israel visitan a Ezequiel para consultarle a Dios. Y dice lo siguiente: aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venid vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Hace unos días hablábamos que los hijos no tenían que responsabilizarse por el pecado de los padres, capítulo 18, porque cada uno es responsable de lo suyo frente a Dios. Por lo tanto, somos cada uno de nosotros. Todas las almas, dice el capítulo 18, le pertenecen a Dios, y por lo tanto nosotros le pertenecemos a Dios, y cada uno es responsable ante Dios de sus propios actos. Ahora, este hecho, cuando menciona aquí, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto.
lo que se refiere que esto sucede unos 2 años aproximadamente después de las profecías de Ezequiel, capítulo 1 al 3, y 1 año después de las profecías de Ezequiel del capítulo 8. ¿Qué ocurre? Dice, vinieron estos ancianos y se sentaron. Había sucedido así en el capítulo 14. Es decir, buscaron la voz de alguien reconocido. Los ancianos buscan la voz de alguien que realmente a ellos les brinde confianza, que a ellos les dé la certeza de que al oír la respuesta de la consulta que están haciendo, no será otra cosa que la voz de Dios. Entonces, vienen ellos en el exilio, ¿no?, para preguntarle a Dios. Pero como no tienen este acceso directo a Dios, sino que tienen que hacerlo a través del profeta, vienen a Él. ¿Y cuál es la respuesta inicial, esta respuesta primera de Dios? Simplemente Él les dice, vivo yo. Es decir, yo soy Dios, ¿no? Yo soy Jehová, ¿no? Por tanto, soy yo el que quiere hablarle a ustedes. Vivo yo que no los oiré, dice el texto. Vivo yo que no los oiré, que yo no responderé, dice Jehová. Pero tú háblales y le da esta misión a Ezequiel, pero háblale de las abominaciones de sus padres, habla del pecado de sus padres. Y hay aquí una tremenda y fuerte descripción y una denuncia de el andar erróneo de Israel frente al actuar de Dios en toda su historia. Y constantemente hay promesas de volver a Dios y de que Dios haga justicia para ellos y haga misericordia. Por eso que los versículos 5 al 7 dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Aquí Dios le está diciendo, recuerden cómo actué con ustedes. Juramenté, hice pacto con ustedes, que los sacaría de la tierra de Egipto, que los iba a librar. Ese pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, capítulo 12 de Génesis. Parte de ese juramento la encontramos en Éxodo en el capítulo 6. Dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Sí? Dios dice, yo no soy hombre para mentir. Yo les juramenté que les daría esa tierra. Yo les juramenté que actuaría con ustedes de esa manera. Y que les daría la tierra que yo les había anunciado. Que los sacaría de Egipto y los llevaría hasta Canaán, a la cual Dios llama, fíjese usted, de manera especial. Dios la llama la más hermosa de toda la tierra. Me comprometí con ellos. Hice un pacto. Comprometí el hecho de ser su Dios. Pero ellos tenían que ser fieles.
y tenían que cumplir con su parte de honrar a Dios. En el Salmo 144 dice, su diestra es diestra de mentira, dice. Es decir, cuando ellos levantan su mano, no están haciendo las cosas bien. La tierra que Dios había apartado para ellos. La tierra que Dios había señalado para ellos. Busqué lo mejor para ellos. Aparté lo mejor, la más hermosa de toda la tierra. ¿Y qué les dije? ¿Qué tenían que hacer? Solamente apartar sus ojos de las abominaciones. El hecho de que ellos tan pronto se buscaran ídolos como el becerro de oro, nos muestra entonces, como dice Ezequiel, que fueron atraídos por las prácticas religiosas, fueron seducidos, fueron apartados y se dejaron llevar por aquellas cosas. Ellos no habían actuado correctamente. Lo que Dios les había dicho que no hicieran, lo que Dios les había dicho que no actuaran de esa manera, es precisamente lo que ellos habían hecho. El ser humano hoy día, amigos, no es tan distinto a como lo era antes. Luego los textos 8 y 9, que nos habla acerca de la misericordia de Dios. Mira lo que dice. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamare ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos yo fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Cuando ellos estaban todavía en Egipto, aunque se rebelaron contra Dios, aún estando en el cautiverio, Israel no pone atención a Dios y no se apartan de los ídolos. No dejan de actuar conforme a las naciones en las que ellos estaban siendo cautivos. Continuaron apegados, amarrados a la idolatría de Egipto. Y la misericordia de Dios, Dios dice que derramaría mi ira sobre ellos. Ustedes saben que Raquel y su padre llevaron ídolos de Egipto. Hay más de una evidencia de la adoración de Israel. La oración del becerro de oro, como dijimos. ¿Qué había dicho Dios? Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¡Qué tremendo! Cómo, aún viendo la grandeza de Dios en tan corto tiempo, ellos se apartan de Dios. Pero a pesar de ese pecado, Dios extiende su gracia, su misericordia, su amor, su bondad para con Israel. Aún estando en Egipto. ¿Y para qué? Para que los egipcios pudieran ver de que el Dios de Israel era un Dios justo, pero también misericordioso. Y a pesar de ellos, a pesar de que ellos estaban apartados de Dios,
Dios los saca de Egipto. Cuando Dios no haya razón en el ser humano, cuando Dios no encuentra elementos en el ser humano por cual perdonarlo, simplemente actúa por misericordia. En el Nuevo Testamento a eso le llamamos y le llama a Dios su gracia. El apóstol Pablo diría, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan 3:16 nos enseña del amor de Dios, de la bondad de Dios, de ese amor profundo de Dios, que a pesar de los errores, a pesar de los pecados, Dios seguía amando a su pueblo. Y los demás pueblos podían ver todo esto. Cómo Dios tenía misericordia de ellos. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A pesar del pecado del hombre, la gracia de Dios se extiende para redención del hombre. Mas Dios muestra su amor, dice el apóstol Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué tremendo, hermanos, es esto que tenemos en la palabra del Señor para nosotros y que es la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué tremendo! Porque aún en castigo, aún mereciendo el castigo, Dios nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo Jesús. Y estos días que estamos recordando precisamente eso, no podemos sino dar toda la honra y toda la gloria a Dios. Los versículos siguientes, 10 al 17, dicen así: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. ¡Qué tremendo! Cómo este Dios extraordinario, este Dios maravilloso, que tiene clemencia, este Dios que es bondadoso. Dios dice, aunque estaban tan oprimidos, tan degradados en extremo, tratados como esclavos, aún así
no estaban tan prestos a salir de Egipto. Por eso Dios dice, los saqué. Me vi obligado a sacarlos, a forzarlos, a empujarlos hacia el desierto. Y les di mis decretos, les di mis estatutos, les entregué el cómo debían comportarse, el cómo debían actuar, cuáles serían las cosas que tenían que hacer. Sin embargo, se rebelaron. Profanaron los días de reposo. Su corazón iba tras los ídolos. Por tanto, dice Dios, dije, derramaré sobre ellos mi ira en el desierto. Sin embargo, otra vez, la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que las naciones ajenas no dijeran, pero mira cómo Dios actúa, los trae al desierto para matarlos. ¿Qué Dios es este? Para que las demás naciones no blasfemaran el nombre de Dios. Dios dice entonces, los traje, pero no los exterminé. Para que las demás naciones no vean en mí a un Dios malvado, aunque ellos merecían el castigo. Pero ¿qué hace Dios? Fíjese los versículos 18 al 20. ¿Qué es lo que Dios hace? Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Alerté a los hijos, a esta nueva generación que ya había cambiado, que se olvidaran de los malos consejos, de los malos mandamientos, de las cosas negativas que sus padres habían hecho. Dios le entrega a esa nueva nación, a esa nueva generación, esa generación que nació en el desierto, que nació en el exilio. Dios les da la oportunidad de andar en sus caminos, de andar en sus sendas. Pero otra vez, los hijos se rebelaron. No anduvieron según los estatutos de Dios. No guardaron sus decretos. Profanaron los días de reposo. Otra vez, Dios dice, traeré mi ira sobre ellos. Sin embargo, otra vez, por causa de mi nombre, para que mi nombre no sea blasfemado por las demás naciones, otra vez retraje mi mano. Pero juré en el desierto, dice Dios, que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos. Por el contrario, ¿qué hicieron? Desecharon los estatutos, profanaron los días de reposo y se fueron tras los dioses de sus padres. Qué tremendo, qué terrible. Los hijos actuando igual que sus padres. Cuando Ezequiel está hablando con los ancianos, con estos que vinieron a consultarle, simplemente les está diciendo,
que ese juramento se cumple en sus días. Dios, ya en el desierto, había predicho esta diáspora mundial de las naciones, de Israel entre las naciones. El cautiverio babilónico fue solo simplemente diríamos, una realización parcial de lo que Moisés había dicho. Ahora, los versículos 25 al 26 dicen: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no pueden vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo el primogénito, para desolarlo y hacerles saber que yo soy Jehová. Puesto que Israel había rechazado la ley de Dios, Dios permite por la desobediencia. No es que Dios haga tropiezos al hombre. Amigos, no nos confundamos. No creamos, como dicen algunas personas, el destino estaba hecho. O es que Dios me puso esta prueba. La Biblia dice que Dios no puede probar a nadie. Dios no nos anda haciendo zancadillas. Cuando ellos rechazan la ley de Dios, Dios los deja vivir en otras leyes, aún sabiendo que no son estatutos buenos y que no podrían cumplirlos. Es decir, Dios los deja vivir según sus propias decisiones. Amados, la desobediencia conduce al hombre a un pecado mayor. Y ese pecado se constituye más tarde en el castigo del ser humano. Contaminé sus ofrendas. Si ustedes se dan cuenta, cuando estos ancianos vienen a consultar al profeta, él les indica lo que estaba pasando. Cómo Israel había sido infiel todo el tiempo. Cómo Israel se había apartado. Cómo Israel se había alejado de la mano de Dios. Cómo Israel había buscado sus propios beneficios. Había tomado sus propias decisiones sin pensar siquiera en Dios. Aún sabiendo que Dios había hecho promesas y que les había dicho que no debían seguir esos caminos, que debían apartarse. Dios entonces les brinda la opción de vivir en santidad. La próxima semana seguiremos mirando las misericordias de Dios ahora. Aquí está el profeta enunciándoles su propio pecado. Aquí está el profeta enunciándoles el por qué ellos han caído en estos pecados y el por qué han cosechado para eso. A pesar de todo, la misericordia de Dios. Pero no es por ellos, es para que las demás naciones no blasfemen contra el nombre de Dios. Como nosotros hoy día, nuestros pecados son perdonados, no por nuestros actos, no por nuestros méritos, sino simplemente por la gracia todopoderosa de Dios. Esa gracia maravillosa que nos ve con amor, que nos ve con misericordia y que nos ve como personas que necesitan ser restaurados. La próxima semana hablaremos de esa misericordia de Dios. Les invito a orar.
Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias por tu poder y porque tú actúas con nosotros con misericordia. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, amigos. Nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Un gran abrazo para ustedes. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí.